Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a Impact, la batalla de los elementos. Si no habéis visto el vídeo de presentación, en la descripción os dejo un link que os llevará al vídeo. Veamos cómo se juega. En primer lugar, colocamos el caldero en el centro de la mesa. Ahora, dependiendo del número de jugadores, cada jugador recibirá un número de dados. Para 2 jugadores se recibe cada jugador 8 dados. Cogemos un dado extra y lo lanzamos en el interior del caldero. Seleccionamos un jugador inicial y con esto ya estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el último jugador que quede con vida, es decir, que aún le queden dados en su reserva. Los jugadores iremos lanzando los dados dentro del caldero y llevándonos dados a nuestra reserva hasta que todos los jugadores excepto uno estén eliminados. Impact es un juego muy sencillo en el que en cada turno el jugador activo tendrá que lanzar un dado dentro del caldero. Por ejemplo, en este caso, lo que tendrá que hacer es coger uno de sus dados y lanzarlo en el caldero. Al lanzar el dado puede tocar otros dados y cambiarle las caras. Después de que el jugador lance el dado, tendremos que mirar si alguno de los dados que hay dentro del caldero muestra la cara en blanco, la cara que no tiene ninguno de los símbolos. Si esto es así, ese dado se retira del juego y ya no actuará más durante la partida. Si en el interior del caldero hay 2 o más dados que muestren la misma cara, el jugador que acaba de lanzar cogerá todos los dados con las caras coincidentes y las llevará en su reserva. En ese momento, ese jugador acabará su turno y le tocará al siguiente jugador. Sin embargo, si tras lanzar el jugador sale una cara distinta y no hay ninguna cara que se repita, ese jugador tendrá que decidir si sigue lanzando dados dentro del caldero para intentar conseguir caras iguales y llevarlas a su reserva, o si decide plantarse y le toca al siguiente jugador. Siempre que te toque, tienes que lanzar al menos un dado. Después de lanzar un dado, puedes decidir si plantarte o seguir tirando, pero en el momento que te lleves algún dado, ya no podrás seguir tirando y le tocará al siguiente jugador. De esta manera los jugadores irán jugando y tendrán que lanzar un dado dentro del caldero por turnos. Vamos a simular varios turnos para que veáis la mecánica a la vez. Cogeríamos un dado y lo lanzaríamos. En este caso, como ninguna de las caras son iguales, este jugador podría volver a lanzar otro dado o plantarse. Imaginemos que quiere volver a tirar. En este momento, como 2 caras son iguales, se las llevaría. Y aquí acabaría su turno y le tocaría al siguiente jugador, que tendría que lanzar un dado. De esta manera tan sencilla tendremos que ir jugando turno tras turno. Por último, queda explicar el Big Bang, y es que si se da la particularidad de que un jugador vacía el caldero, imaginemos que este jugador ha lanzado y le salen las 2 caras de fuego. Las cogería y le tocaría al siguiente jugador, pero como el caldero está vacío, el jugador al que le toque debe de lanzar a la vez todos sus dados. En ese momento se determina si tiene dados iguales, en este caso pues tiene 4 rayos, que los cogería, también tiene 2 fuegos y también tiene 2 de aire. De esta manera habría recuperado muchos dados. Cuando te toca hacer un Big Bang, que es lanzar todos los dados, muchas veces pierdes muchos dados. Pues de esta manera y ronda tras ronda los jugadores lanzarán los dados e intentarán llevárselos para que su reserva no se quede vacía. Cuando la reserva de todos los jugadores menos 1 se ha agotado, la partida se acaba y ese es el ganador. Es decir, si te quedas sin dados, estás eliminado de la partida. Por último, Impact tiene una variante en el cual al comienzo de la partida se decide uno de los símbolos del dado y se juega con esa variante. Bien, tenemos por ejemplo la variante del viento. La variante del viento lo que hace es que si en algún momento algún jugador consigue una combinación de símbolos de aire, una vez haya conseguido esos dados, todos los dados se pasarán al jugador de la izquierda y cambiarán de un jugador a otro. También tenemos la variante del agua, que lo que hace es que el agua nunca se puede retirar del caldero. Es decir, aunque aparezcan 2 símbolos de agua iguales, no se los llevará ese jugador, puesto que los símbolos de agua nunca se los pueden llevar. De esta manera tendremos que golpear los dados para cambiarles la cara y así poder llevárnoslo. También tenemos el símbolo del rayo. Cuando un jugador consigue que se lleve los dados con los símbolos del rayo, en ese momento todos los jugadores, excepto el jugador que ha conseguido los 2 rayos, tendrán que lanzar un dado al caldero. Y después el jugador activo será el que se lleve los dados que compartan una cara. También tenemos el poder de la roca. Si un jugador se lleva dados con la cara de la roca, esos 2 dados los tendrá que agrupar y ponerlos uno encima del otro en su reserva. Cuando ese jugador quiera lanzar uno de esos dados, tendrá obligatoriamente que lanzar los 2 a la vez. Es decir, todas las rocas que te lleves de el caldero tendrás que lanzarlas a la vez una vez quieras usarlas. Por último, tenemos el símbolo del fuego. Cuando en el caldero hay 2 o más símbolos de fuego, todos los jugadores tendrán que formar una torre con sus dados. Bien, los jugadores que tengan menos dados en la reserva harán una torre más fácil. Cuando un jugador haga su torre, gritará alto, y ese jugador será el que se lleve todos los dados que coincidan en el caldero, y el jugador a su izquierda será el que empiece a jugar en la siguiente ronda. Y esta es la explicación de cómo se juega a Impact, la batalla de los elementos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.